Una investigación científica pues tiene que tener claramente cuáles son mis unidades de observación. Hay que diferenciar lo que es unidad de observación de unidad de análisis. La unidad de observación es aquel elemento que nosotros tenemos que analizar, que tenemos que percibir. Por ejemplo, si yo veo la calidad de atención médica, ¿ok? Y yo quiero evaluarlo eso a través de los pacientes. Mi unidad de observación van a ser los pacientes, pero mi unidad de análisis va a ser el médico. Yo al médico lo voy a analizar a través de la observación de los pacientes, porque son los pacientes quienes me van a decir a mí, si el médico realmente está atendiendo bien. Entonces la calidad, en este tema de investigación, la calidad de la atención, unidad de observación el paciente, unidad de análisis el médico. Hay que definir claramente, si no tenemos esa definición clara, no podemos hacer una buena investigación. Hay que establecer y definir también qué categorías y subcategorías vamos a utilizar en la observación. Las categorías y las subcategorías que vamos a hacer en la observación. Esto es fundamental, ¿no? Si no definimos qué categorías y subcategorías, es como no tener variables. Por otro lado, los tipos de observación en la investigación científica son la observación participante y la no participante. Cuando hablamos de observación participante, estamos hablando que el observador interactúa con los sujetos en una investigación, ¿no? Entonces, hay sujetos en los cuales se observa, esos sujetos en los cuales estamos observando, nosotros entramos y participamos y nos convertimos en parte de la empresa, la organización, el lugar y el espacio. Eso se llama observación participante. Cuando hablamos de observación no participante, estamos hablando cuando no hay interacción, no participamos, pero somos partes de la pared. O sea, nos colocamos atrás por ejemplo, un consultorio, atrás de una sala de operaciones y observamos. Observamos cómo es el proceso de asepsia, cómo es el proceso de antisepsia, cómo es el proceso del trabajo en lo que respecta a lo que es el circulamiento quirúrgico, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos tipos de observaciones, participante y no participante. Estamos haciendo instrumentos de recolección de datos, tanto de investigación cualitativa como de investigación cuantitativa. Pero la observación es un elemento muy rico y muy importante y tiene varias ventajas. Es muy importante entender que la observación tiene varias ventajas. Primero, que la observación tiene técnicas de medición no obstructivas, ¿no? Vamos a ver que la observación simple no estimula el comportamiento de los sujetos. Lo que hace es que tú te involucres en un escenario de los sujetos y cuando tú te involucras en el escenario de los sujetos, entonces tú básicamente lo que tienes o lo que estás haciendo, ¿no? Es que vas a dejarlos fluir y dejarlos ser. ¿Ok? Dejarlos fluir y dejarlos ser. Y tú simplemente vas a pertenecer o vas a entrar a observar lo que está ocurriendo sin tener ninguna alteración de lo normal, sin dar ninguna alteración de su vida cotidiana. O sea, nos involucramos en una atención médica y somos paciente simulado, somos parte del proceso de la atención y entonces solamente observamos y registramos, observamos y registramos. Los métodos no obstructivos simplemente registran lo que nosotros estamos haciendo sin que hagamos ningún tipo de estímulo. A veces hay material mal estructurado para hacer observaciones y nos damos cuenta que no hacemos el trabajo bien hecho. A veces podemos procesar mucho volumen de datos y lamentablemente estamos descuidando el proceso de observación. Hay que tener mucho cuidado con ello. Bien, hemos hecho entonces el instrumento de la observación en una investigación científica y la guía de observación puede usarse tanto como entrevista, como observación cualitativa como observación cuantitativa. La observación cualitativa tiene que estar totalmente inestructurada, con una guía, mientras que la observación cuantitativa es para hacer checks y para marcar. Por otro lado, cuando hablamos de otra técnica u otro elemento muy importante, estamos hablando de la guía de entrevista. Cuando hablamos de la guía de entrevista, la entrevista es una forma, ¿no? Es una forma de interacción muy importante, ¿no? Una forma de interacción muy importante. Y esa forma de interacción muy importante nos permite a nosotros dialogar con la persona.
dialogar con algún miembro, ¿no? Alguna persona que nos interesa para poder recoger información. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Nosotros generamos primero un rapport. Vamos a entrevistar a alguien, ok. Nos ganamos la confianza. No podemos entrevistar a alguien de buenas a primeras. Vamos a entrevistar a alguien, ok, que nos tenga algo que decir. Y a esa persona le tenemos que ganar la confianza, tenemos que acercarnos, dialogar, ganarnos el espacio, ganamos el rapport, y una vez que tenemos el rapport ganado, que es su confianza, nos ponemos a entrevistar. Y nos ponemos a preguntarle. Y nos ponemos a indagar. Y cuando nosotros nos ponemos a indagar a esa persona que le ganamos ya la confianza, nos va a dar la información que queremos. Si no hacemos el rapport, que es una parte fundamental de la entrevista, no vamos, de ninguna manera, no vamos a poder hacer nada importante con respecto a la recolección de información. O sea, la entrevista es fundamental, que generes un rapport, que tengas una persona clave para darte información y que le puedas sacar la información que es útil para tu investigación. Entonces, el investigador, ¿qué hace? ¿No? Formula preguntas a las personas capaces de aportarle algún interés. Un diálogo peculiar, generalmente asimétrico, hablamos poco, la persona habla mucho, nosotros entrevistamos en profundidad, la persona pues nos da la información que nosotros queremos, y esto puede durar entre 45 minutos, una hora o más, ¿no? Una de las partes entonces puede recoger información y la otra es una fuente de información. Y básicamente ese es el contexto en el que aparece, ¿no? En el que aparece básicamente lo que tiene que ver con la guía de entrevista. Y la guía de entrevista puede ser estructurada o inestructurada, así como la guía de observación puede ser estructurada para un trabajo cuantitativo o inestructurada para un trabajo cualitativo. La guía de entrevista puede ser estructurada, puede tener preguntas bien detalladas, bien específicas, bien concretas. Y estas pues predeterminan en una mayor medida las respuestas por obtener, ¿no? Que fijan de antemano los elementos con mucha rigidez y decimos 48 preguntas para medir 10 variables o 5 variables, ¿no? Que van a tener tales y tales dimensiones, y hacemos preguntas muy concretas con respuestas bien cerradas. Y eso nos ayuda a nosotros a tener un instrumento válido para la investigación cuantitativa. Pero para la investigación cualitativa, la entrevista también puede ser no estructurada. Y cuando hablamos de una entrevista no estructurada, es aquella que existe, ¿no?, un margen más o menos grande de libertad para formular preguntas y ser creativo. ¿Ok? Y ser creativo, ¿no? Entonces, cuando hacemos este proceso de preguntas no estructuradas, nosotros podemos ser espontáneos, dialogar, conversar, establecer contacto con las personas, y cuando establecemos contacto, pues hacemos un diálogo, pero tenemos una guía más recortada, un poquito más abierta, un poquito más genérica para poder recoger la información que nosotros queremos. Esta entrevista no estructurada generalmente pues es informal. A diferencia de la cuantitativa, que es muy formal, la no estructurada es informal. Es focalizada muchas veces, ¿no? Vamos a hablar un poco de la informal. La informal tiene una modalidad menos estructurada posible, ya que esta misma se reduce a una conversación por tema de estudio. Lo ideal es que el investigador o quien va a hacer la entrevista pues sea una persona que tenga mucha seguridad, mucha habilidad para poder dominar el acto de la entrevista. Y luego cuando domina el acto de la entrevista, pues esta persona fluye en el diálogo y recoge información pertinente, pero esa información pertinente que recoge es información que está de la mano, ¿no? Que está de la mano con tu habilidad para poder recoger dicha información. No podemos sacar información si no tenemos la habilidad para poder ganarnos ese reporte y esa facilidad de poder generar entrevista y poder sacar dicha información. Entonces, es muy importante que el investigador como tal sea miembro, ¿no? Sea miembro de
digamos, de un grupo de investigadores y que ese investigador informal sea o tenga mucha habilidad para sacar esa información solo con la conversación. Va solo con el tema. Una pregunta. El tema es este. Se acerca, habla, comenta, dialoga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces da al entrevistado la sensación clara y definida que puede hablar libremente. Entonces el entrevistado dialoga, fluye, conversa, explica. No se siente interrogado, no se siente parametrado en los elementos de la interrogación, en los elementos de poder tener simplemente que responder un cuestionario cerrado y parametrado, ¿no? Lo que hace aquí en este caso, ¿no?, el investigado es dialogar. Y por otro lado, la entrevista focalizada, ¿no?, que también es sumamente importante, es tan libre y espontánea como es la anterior, pero tiene la particularidad de que solo se concentra en un tema. Por ejemplo, el tema de la anticoncepción oral de emergencia, o el tema de, digamos, los conflictos sociales. Solo te habla de ese tema, da vuelta de ese tema, se circunscribe en ese tema y no cambia de tema. A diferencia de la otra entrevista que es informal, la focalizada pues tiene una amplitud en diálogo, pero una focalización en un tema muy concreto. No varía, no se va por otro lado, ¿no? Entonces esta se emplea normalmente con objeto de explorar, ¿no?, a fondo alguna experiencia vivida del entrevistado, si es testigo presencial de algún tema de interés. Por ejemplo, cuando hacemos la entrevista acerca de las esterilizaciones, hacemos entrevista acerca de un proceso de atentados, o por ejemplo cuando hacemos entrevista cuando ha habido algún familiar que ha muerto por COVID. Entonces el tema es básicamente centrados en esos elementos, ¿no?, del COVID y esas circunstancias. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la entrevista, ¿no? Las ventajas y las desventajas de la entrevista. Las ventajas es que son, digamos, los mismos actores sociales quienes proporcionan datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, vivencias y expectativas, ¿no? Cosa que por su misma naturaleza es imposible observar desde fuera. Una entrevista nos va a dar una narrativa dentro de la cual un individuo, una persona, nos va a contar su experiencia vivida, nos va a contar su vida o todo aquello que ha pasado para llegar al hecho de poder elegir como lo hemos elegido, ¿no? Entonces ya cuando hacemos una entrevista tiene que sacarnos cosas muy privadas, muy internas, muy propias para poder nosotros tratar de evocarlo, para poder nosotros tratar de sacar información pertinente que inicialmente no teníamos cómo accederla tan solo con la observación o tan solo con el cuestionario o preguntando muy someramente. Nadie, ¿no?, mejor que la misma persona involucrada para hablar de su vivencia, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ha experimentado proyectar. Es algo sumamente importante eso, ¿no? Pero la entrevista también tiene algunas desventajas, no siempre tiene muchas ventajas. La entrevista tiene desventajas también, porque el entrevistado podrá hablar, ¿no?, lo que se le pregunte, pero siempre nos dará imagen de que tiene, digamos, creencias acerca de las cosas a través de toda una carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. La idea de una investigación científica es que apliquemos cualquier método que apliquemos, ya sea entrevista, observación, cuestionario, es reconstruir la verdad a través de un testimonio, a través de un dato, a través de un hecho, a través de situaciones que tienen que reflejarse. Y lastimosamente, siempre hay una carga subjetiva, prejuicios y estereotipos de las personas que responden las entrevistas, que a veces no suele ser la verdad per se, o no suele ser la historia real. Tiene una carga de subjetividad en la cual nosotros, al ser unos buenos entrevistadores, con un rapport extraordinario, tendríamos que sacar la información de manera correcta, de manera sutil, de manera adecuada y de manera pertinente. Es clásico ejemplo de esto, por ejemplo, que personas que nunca contestan con la verdad respecto a sus ingresos personales, ¿no?, respecto a su vida privada, lo hacen muy bien en las entrevistas, ¿no? Pueden distorsionar dicha información. Otro instrumento de recolección de datos de la investigación cualitativa suele ser el cuestionario.
El cuestionario es importantísimo y el cuestionario es muy relevante en una investigación, ¿no? Bastante relevante. Entonces, el cuestionario es un instrumento de recolección de datos conformado por un conjunto de preguntas abiertas o cerradas para marcar o para llenar. ¿Ok? Y es necesario para determinar valores de las respuestas para concretar el motivo del estudio. Un cuestionario me tiene, por ejemplo, 60 preguntas, 50 preguntas con alternativas. Yo marco de manera correcta, ¿ok? O simplemente marco salteando esa pregunta porque no me interesa, ¿ok? O por ejemplo, nosotros tenemos que ver, a ver, un cuestionario para medir, digamos, la calidad de la atención. Un cuestionario para medir el clima organizacional. Un cuestionario para medir el liderazgo. Vamos a tener que conformar este cuestionario con todas las preguntas que conforman el liderazgo y todas las preguntas que conforman la calidad de la atención. ¿Ok? ¿Y cómo planificamos una encuesta? Una encuesta se planifica de una manera muy interesante. Vamos a determinar los objetivos de hacer una encuesta, un cuestionario. Hay que identificar qué variables vamos a investigar. Algunos aplican variables por separado, pero algunas personas pueden aplicar en un solo instrumento de recolección de datos, digamos que dos partes de un solo cuestionario. Por ejemplo, yo quiero ver el liderazgo y la calidad de la atención, o el liderazgo, el clima organizacional. Entonces voy a relacionar el liderazgo con el clima y entonces voy a tener dos variables. Y esas dos variables voy a hacer una lluvia de preguntas que ha salido previa operacionalización de las variables y las voy a constituir y construir en un solo instrumento de dos partes. ¿Y por qué prefiero hacerlo en un instrumento de dos partes antes de que dos instrumentos diferentes? Porque a veces perdemos el punto de enlace. Si nosotros perdemos el punto de enlace, muchas veces vamos a perder la calidad del instrumento de recolección de datos. Y si nosotros perdemos la calidad del instrumento de recolección de datos y hacemos dos instrumentos por separados, no vamos a conectar la variable independiente con la variable dependiente. Y si no conectamos la variable independiente con la variable dependiente, vamos a tener dos informaciones separadas que no se van a poder unir. Y esas dos informaciones separadas que no se van a poder unir no me van a poder dar una relación lógica de causa-efecto de una variable independiente sobre una variable dependiente. Entonces, otro elemento muy importante en una encuesta aplicando un cuestionario sería pues la delimitación del universo población de estudio. No podemos aplicar un cuestionario a toda una población. Sería ilógico, inmanejable, incomprensible, sería hasta absurdo pensar en que voy a aplicar a 10.500 personas un cuestionario. No va por ahí, ¿no? Un cuestionario se aplica a una muestra representativa, seleccionada de forma aleatoria, al azar. Y ese cuestionario, que se va a medir de forma objetiva en una muestra, cuya selección de la muestra ha sido aleatoria, que ha sido homogénea y ha sido probabilística, nos va a permitir recoger datos de gran fiabilidad. Pero luego hay que elegir también el tipo de cuestionario, ¿no? Y la forma de administración. A veces el cuestionario puede ser solo para marcar, puede ser para marcar y para llenar, puede ser para marcar y para llenar, pero también para completar alguna información adicional. Y a veces puedo elaborar un cuestionario para dárselo a la persona y lo llene por sí misma, que es lo que menos recomiendo. Que cuando tú le das un cuestionario a una persona para que la llene por sí misma, es lo que menos recomiendo, porque a veces no tenemos una muy buena habilidad para construir o diseñar un cuestionario. Y como no tenemos una muy buena habilidad para hacer eso, entonces ¿qué ocurre? La gente marca por marcar. Marca lo que sea, marca lo que quiere. Entonces, como marca lo que sea o marca lo que quiere, entonces lamentablemente no vamos a poder tener la verdad. La otra forma, y la que más recomiendo yo de aplicar un cuestionario, es mediante modalidad de entrevista. O sea, el cuestionario, aplicado en modalidad de entrevista,
lo que hace es lo siguiente, ¿no? Le pregunta a la persona, le pregunta a un paciente, le pregunta a un proveedor, le pregunta a alguien con el que está haciendo la investigación y le interpreta la pregunta si es que no la comprende bien. Si la pregunta no es bien comprendida, se interpreta, se le traduce y se espera que responda y se le marca correctamente. Entonces una entrevista definitivamente es mucho más ventajosa, mucho más positiva, mucho más adecuada que cualquier otro tipo de instrumento de recolección de datos, ¿no? Si nosotros lo hacemos el cuestionario aplicado por entrevista en vez de el cuestionario solamente aplicado, y que no sea por entrevista, sino autoaplicado. Entonces hay que elegir muy bien, ya hay que elegir muy bien. Y luego de ello, que ya elegimos, hay que elaborar el cuestionario como instrumento de recolección de datos. Para eso hacemos el proceso de operacionalización, ponderación, baremización, ¿no? Y el ejercicio de poder pilotear, ¿no?, ese trabajo. Entonces la siguiente etapa va a ser un pretest o prueba piloto. Vamos a aplicar entre 10 a 20 personas, ¿no?, un cuestionario de recolección de datos para poder validar. Y cuando nosotros podemos validar el instrumento de recolección de datos, vamos a decir, bueno, yo apliqué a 10 o 20 personas y este cuestionario me está saliendo bien, este cuestionario me parece que está rindiendo bien, se lo doy a un juicio de expertos y me hacen las correcciones y aprobaciones respectivas, y luego de dar las correcciones respectivas, también pues cuando aplico hago un piloto y en ese piloto hago la probatoria de que si mi trabajo o mi cuestionario tiene validez y confiabilidad. Para la validez, ¿no?, para la validez aplicaré pues la validez de constructo, la validez de criterio y la validez de contenido. Para lo que es, ¿no?, la confiabilidad, aplicaré una prueba estadística. La prueba estadística, por ejemplo, que podría aplicar yo para validez y confiabilidad sería alfa de Cronbach, lo más conocido, el test de Chebyshev, la beta de Raju, el paralelo estricto, el Goodman y Flanagan, ¿no? ¿Ok? El Goodman y Flanagan. O también, por ejemplo, podemos aplicar, ¿no?, la prueba de, por ejemplo, Kruder-Richardson, ¿no?, y diferentes pruebas estadísticas que me van a asegurar la fiabilidad o la confiabilidad de mi instrumento de recolección de datos. Y eso se hace con la prueba piloto. Una vez que tengo yo la prueba piloto, obviamente voy a tener, ¿no?, resultados óptimos, ¿no? Entonces la prueba piloto me va primero a muestrear a la población o a la muestra. Segundo, me va a dar margen de saber si el instrumento que estoy aplicando es el adecuado. Tercero, ver estadísticamente si mi instrumento está bien construido. Cuarto, me va a permitir saber o conocer si es que yo voy a cambiar o modificar algunas preguntas, porque eso es lo que se trata de hacer con la investigación, ¿no?, y con la prueba piloto, que a veces yo corrijo, mejoro, y una vez que corrijo y mejoro, ya voy a tener un instrumento de corrección terminado, finalizado, unido, finiquitado. Luego de ello, que ya pasó la prueba piloto, entonces ahora voy a hacer lo que se le llama la aplicación del cuestionario. Ya me dedico en este instante a aplicar el cuestionario, ¿no? Aplico el cuestionario, ¿no? Y una vez que tengo pues mis 300, 400 cuestionarios aplicados, ya yo lo voy a, digamos, a hacer lo que se le denomina la crítica y la codificación. Ajustar mis preguntas, modelar mis preguntas, hacer ajustes digamos, las instrucciones propias de las preguntas, y luego de dar los ajustes de las preguntas de mi cuestionario, no voy a hacer la codificación correspondiente. Una vez que hago la codificación correspondiente,
luego paso a un plan de procesamiento de información. Una vez que aplico mi cuestionario y recojo todos los datos de la muestra o de la población, ¿ok? Entonces, yo voy a permitirme recién, ¿no? Tener toda la base de datos, todos los instrumentos aplicados para luego procesarlos. Y lo meto en un software estadístico, un programa como el SPSS, el STAT, el Minitab, ¿no? El lenguaje R, etcétera, ¿no? ¿Cómo debiera ser un cuestionario de acuerdo a su estructura? Un cuestionario, para definirlo de esta manera, no es otra cosa que un sistema de preguntas, un sistema de muchas preguntas. Y el sistema de muchas preguntas va a tener diversos tipos de cuestionario. Un tipo de cuestionario, por ejemplo, va a ser el abierto, ¿no? Que son preguntas no estructuradas. Y luego voy a tener un cuestionario tipo cerrado, ¿no? Donde son las preguntas estructuradas, solo para marcar. Abierto es para llenar. Cerrado, ¿no? Para marcar. Entonces es mejor a veces tener solo para marcar que tener para llenar, porque a veces cuando es para llenar tenemos que hacer una reinterpretación, una mejora, una potenciación, ¿no? De los datos. Entonces el instrumento, el cuestionario puede ser abierto para llenar y cerrados para marcar. ¿Cuáles son las ventajas, no? Es que cuando es cerrado no quedan preguntas sin responder, ¿no? Y las desventajas puede inhibir, ¿no? Al informante. Entonces es importante ese proceso, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de la escala de Likert, ¿no? Cuando hablamos de la escala de Likert, ¿no? Estamos hablando de un proceso muy importante, ¿no? Muy importante para poder hacer también investigación, pero una investigación más subjetiva, ¿no? A ver, me dicen que ponga el nombre del live, no sé dónde ponerlo. A ver, bueno. Entonces, la escala de Likert, ¿no? Es una escala que va a permitir establecer preguntas subjetivas. Y esas preguntas subjetivas de opinión me van a dar una escala. Y yo podría estar de acuerdo o en desacuerdo con aquellas preguntas de opinión, ¿no? Podría estar de acuerdo o en desacuerdo con aquellas preguntas de opinión, ¿no? Por eso es que se hace la escala de Likert cuando hay situaciones que tienen que ver con, digamos, con aspectos, digamos, de lo cotidiano. Encuestas de opinión, ¿no? Encuestas de opinión de manera comunes, ¿no? Encuestas de opinión que simplemente nos van a permitir a nosotros tener una percepción particular. La escala de Likert no se usa, ¿no? Para otros eventos u otras circunstancias, ¿no? Como por ejemplo hechos o reconstrucciones de la realidad, ¿no? Hechos o reconstrucciones de la realidad, ¿no? Entonces tengan en cuenta que la escala de Likert, ¿no? Básicamente se usa para opiniones. A ver, el día de mañana yo quiero saber si la decisión del gobierno acerca de los partidos políticos es, por ejemplo, permitir su renovación. Y entonces yo le pongo que estoy de acuerdo con que tenga una ley para reactivar y renovar todos los partidos políticos antiguos. Y aplicar una escala de Likert. Por ejemplo, está de acuerdo que automáticamente se revalide la existencia del Frenatraca, de la Acción Popular, del APRA y todos los partidos sin votos, ley. Entonces, ante esa ley de renovación automática, ¿estás totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo? Yo podré decir eso. La escala de Likert. ¿Usted piensa que se deben indultar a todos los presidentes, ¿no? Independientemente de cualquier delito por ser un cargo diplomático, un cargo de alto nivel,
puedo estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en desacuerdo, parcialmente de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Y para eso se usa el Likert. Pero si yo digo, usted se cepilla los dientes todas las mañanas, la respuesta será sí o no. Ya no será totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ni totalmente en desacuerdo. Entonces hay que saber cuándo usar la escala de Likert, ¿no? Este es un conjunto de ítems presentados de forma afirmatoria, ¿no? Como una especie de premisa dentro de la cual se usa en muchas investigaciones de actitudes y de opiniones. Entonces la escala de Likert se usa para actitudes y para opiniones solamente. ¿Ya? Y entonces esto es una escala de 5 puntos, ¿no? Que presenta la afirmación y se pide un sujeto, ¿no?, que externe una reacción eligiendo 5 puntos, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Ventajas de la escala de Likert. Todos los sujetos coinciden y comparten el orden de las expresiones, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. Desventajas. No incluye preguntas abiertas. ¿Y qué pasa si alguien tiene un aporte adicional? Si alguien tiene una forma de pensar diferente. Entonces hay que tener en cuenta, señores, que la escala de Likert se usa solamente cuando hay preguntas de opinión, preguntas de percepción, preguntas de actitud. No se usa la escala de Likert jamás para todas las circunstancias, como la acostumbran hacer. ¿No? El otro día me llamó un asesorado y me dijo, doctor Alzamora, ¿por qué no usamos escala de Likert, ¿no? Porque acá veo que la mayoría de las tesis usan escala de Likert, porque usted me recomienda hacer preguntas distintas con alternativas diferentes. Es que es una cosa muy simple, le digo, ¿no? A ver, si yo te pregunto, ¿te cepillas los dientes? Me respondas sí y no. Segundo, te pregunto, ¿con qué frecuencia te cepillas los dientes en el día? Me tendrás que responder 3, 4, 5 veces. Luego te diré, ¿de qué forma te cepillas los dientes? ¿Circular o lineal? Me marcarás eso. Luego, o sea, quiero reconstruir la verdad. Quiero recoger información fidedigna. No quiero recoger opiniones. Quiero reconstruir los hechos. ¿Ok? Quiero reconstruir los hechos. Y entonces, cuando yo reconstruyo los hechos, entonces, en esta reconstrucción me cuentan la verdad, no me cuentan una opinión. Entonces la siguiente pregunta, ¿cuál sería, no? La siguiente pregunta sería, bueno, ¿usas colutorio oral, enjuague bucal? ¿Usas hilo dental? ¿Cuántas veces al día estás usando colutorio oral? ¿Cuántas veces al día estás usando hilo dental? ¿Ok? ¿Cuántas veces al día te cepillas? ¿En qué oportunidades te cepillas con más frecuencia? ¿No? Y las respuestas van a ser mañana, tarde, noche, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Es, señores, hacer investigación científica. No es encajarnos en un parámetro donde todo es cerrado, donde todo necesariamente tiene que analizarse de manera homogénea y bajo una matriz idéntica. ¿Ya? No es eso. Estamos haciendo investigación cuantitativa y en la investigación cuantitativa tenemos que tener precisión para sacar resultados e información. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer básicamente es usar el instrumento correcto. En otras palabras, yo nunca uso escala de Likert, ¿no? Por la sencilla razón de que no hago investigación médica o biomédica a nivel de opiniones, sino que se hace investigación médica o biomédica a nivel de reconstrucción de hechos y de la verdad. Y por lo tanto en ese escenario no cabe la posibilidad de la duda y no cabe la posibilidad de la subjetividad y no cabe la posibilidad de que alguien pueda opinar o que alguien pueda creer sobre algo, sino yo voy a reconstruir lo que pasó en la realidad, ya sea evaluando el clima organizacional, el clima laboral, la calidad de la atención, la calidad del servicio, digamos, la aceptación de las vacunas, el rechazo de las vacunas. O sea, yo voy a ver una evidencia tangible, una evidencia real de todo el proceso de recolección de datos y por lo tanto pues tengo que utilizar lo mejor posible. Luego hay otra situación que se llama las sesiones en profundidad, ¿no? Que son
un instrumento que se usa llamada la guía de observación, es uno de ellos. Las sesiones en profundidad generalmente son los grupos focales, generalmente son las entrevistas grupales. Y cuando yo hago este tipo de investigación, ¿no? La técnica de la guía de observación dentro de una sesión de profundidad consiste en reunir un grupo de personas con las que trabajamos las variables de investigación y durante la sesión pedimos opiniones, hacemos preguntas, aplicamos cuestionarios, discutimos cosas, ¿no? Casos, intercambiamos puntos de vista, ¿no? Y valoramos diferentes aspectos. ¿Cuáles son los pasos para una sesión en profundidad? En primer lugar, definir el tipo de personas que participarán en la reunión, ¿no? Todos, a ver, un día hicieron un grupo focal al cual me invitaron a participar, en la cual habían mezclado madre de familia, habían mezclado esposos, habían mezclado coordinadores de barrio para hablarnos de un tema de métodos anticonceptivos, sobre un programa que estaba incorporando el Implanon. ¿Qué resulta, no? Resulta de que lamentablemente no pueden estar todos. Entonces yo lo primero que les dije en el grupo focal, discúlpenme, pero el grupo focal se hace con población homogénea. Con población homogénea. Por lo tanto, si voy a utilizar un grupo focal y lo voy a hacer con población homogénea, entonces no puede estar hombres, mujeres, no pueden estar una población tan diversa y tan dispersa. Entonces tiene que haber homogeneidad, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Si hay homogeneidad, entonces establezcamos, ¿no? Los criterios de homogeneidad. Van a ver, por ejemplo, aquí solo mujeres. Solo mujeres de clase media y clase media baja. Solo mujeres de clase media y clase media baja, pero que además sean convivientes con su pareja. Y que además de ello tengan la característica o la propiedad de tener por lo menos un hijo y que vivan en un asentamiento humano marginal. Entonces ya tenemos ahí las personas que van a participar en la sesión en profundidad. O sea, no puedo elegir a cualquiera, mezclarlos y todo, porque la característica es que tiene que ser homogénea. Tiene que ser homogénea la población. ¿Ok? Muy bien. Otra característica es que hay que ubicar personas de un tipo definido y elegido, ¿no? Un tipo de personas del tipo definido y elegido. Cuando nosotros elegimos a esto, por ejemplo, todos profesionales, o todos médicos, o todas, digamos, trabajadoras de limpieza de la municipalidad, o todos, digamos, catedráticos de una universidad, o todos alumnos de una universidad X. Entonces tenemos ahí, ¿no? Personas de un tipo definido. Luego organizamos sesiones, diferentes sesiones, ¿no? Dentro de las cuales deben llevar a cabo pues un ambiente tranquilo, relajado. Hay que proveer detalles como la logística. Cuando uno hace un grupo focal, llama, ¿no? Llama a personas a una invitación, les da un pequeño obsequio, un refrigerio. Hay que hacer logística para eso. No se puede hacer simplemente por invitarlos y ya, ¿no? Hay que elaborar también un reporte de la sesión. Hay que hacer una matriz de datos donde vamos a poner el sexo, la edad, nivel educativo, procedencia, ¿no? Información completa del desarrollo de la sesión grabada en una grabadora de periodista, ¿no? Todo totalmente grabado, ¿no? Y que obviamente ha reflejado la actitud y el comportamiento de los participantes. Luego de que hemos decodificado y transcrito lo que hemos grabado, pasamos a hacer el análisis de la información, ¿no? Y esta técnica entonces es ideal para evaluar, por ejemplo, un producto que se lance en el mercado como grupo focal, ¿no? También, por ejemplo, para analizar la calidad de un servicio de atención en un establecimiento comercial o de salud. Entre sus condiciones resalta que es costoso, ¿no? La logística es bastante costosa. Y además está dirigida a recoger opiniones mayormente entre personas de alto nivel socioeconómico. La idea de utilizar una sesión en profundidad es que básicamente ustedes tengan la capacidad, ¿no?, de poder hacerlo menos costoso, ser más accesible, ser interesante y no tener, digamos, muchas dificultades, ¿no? Bajarle el costo tratando de hacer una selección adecuada desde el inicio de la investigación, ¿no? Desde el inicio de la investigación. Muy bien.
Vamos a... ¿Alguno tiene alguna pregunta? Por favor, ¿estamos bien aquí? ¿Me cuentan? Díganme, alumnos. ¿Todo está claro? Doctor. Todo está claro. Perfecto, entonces. Muy bien. Ustedes como alumnos de doctorado de la Universidad de Huancavelica tienen que dominar y manejar toda la que es la construcción del proceso de recolección de datos y elaboración del instrumento. Y es muy importante que estos instrumentos de recolección de la información sean medidos de forma adecuada y de manera precisa, ¿no? Entonces vamos a hablar cuáles son los instrumentos para el recojo de la información con escala de medición, ¿no? De manera muy puntual. Una escala de medición de un instrumento usa la técnica de la observación, por ejemplo. Dicho instrumento contiene un conjunto de características que se van a cotejar en tipo y escala, indicar el grado de cada una de cómo está presente en una situación observada. Como habíamos dicho, acá ya visualizamos la lista de cotejo, ¿no? Que es un instrumento preciso para evaluar escalas. Es un instrumento similar en apariencia, ¿no? Y en forma de usarlo a la escala de estimación. La diferencia aquí, que la escala de estimación, por ejemplo, es que la escala de estimación indica el grado en el que la característica se presenta en frecuencia o no. Mientras que aquí en la lista de cotejo solo se permite sí o no, existe o no existe. Por ejemplo, en mi universidad existen profesores puntuales, ¿no? En mi universidad los exámenes se toman a tiempo. En mi universidad el desarrollo silábico es adecuado. Y a las finales nosotros pues tenemos información solo dicotómica, ¿no? Eso es lo que hace una lista de cotejo. Check, 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 sí, no, sí, no. Es decir, si la característica se encuentra presente o ausente, es de lo que se encarga la lista de cotejo, ¿no? Y el cuestionario, como lo veníamos diciendo, que es parte de la encuesta como método, ¿no? Es un instrumento impreso destinado a respuestas sobre un problema de estudio, ¿no? Consultado, se llena por sí mismo o lo pueden llenar aplicándose mediante entrevista o grupos a individuos, ¿no? Por ejemplo, entramos a un salón, explicamos cómo está diseñado el cuestionario, lo repartimos y luego lo supervisamos. En un salón de clase de universidad, por ejemplo. Hay diferentes técnicas de recopilación que apoyan la utilización de cuestionarios, ¿no? Para su objetivo. El cuestionario es por definición un instrumento rigurosamente estandarizado, ¿no? Rigurosamente estandarizado. Que se traduce y operacionaliza en la investigación. Es necesario que cumpla con dos requisitos, acuérdense, y todo cuestionario tiene que tener validez y confiabilidad. Confiabilidad también se le llama como sinónimo fiabilidad. Muy bien, entonces hemos terminado esta parte y pasamos a una sesión de lo que corresponde a las preguntas para poder trabajar, ¿no? Lo que corresponde a la elaboración de los instrumentos. Muy bien, señores. Cuéntenme sus preguntas, sus expectativas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Qué duda tienen al respecto? Todavía no estamos entrando en el mundo de la validación y de la confiabilidad, que es otro mundo más amplio. Estamos clasificando recién. Para hacer un instrumento de recolección de datos, tenemos que hacer una operacionalización de variables. Esa operacionalización de variables viene de un marco teórico. Ese marco teórico me da mis variables, mi operacionalización, y luego de tener la operacionalización bien planteada, yo construyo mi instrumento de recolección de datos mediante un método. Método puede ser encuesta, puede ser entrevista, ¿no? Mediante una técnica, y luego yo aplico un instrumento que puede ser un cuestionario, una lista de cotejo, una guía. Y todo eso tiene que pasar por un proceso de validación. Bien, entonces yo tengo que tener luego de ello dos cosas. La primera cosa se llama la validez y la segunda la confiabilidad. La validez se define como validez de constructo, de contenido y de criterio. Y la confiabilidad trabaja pruebas estadísticas para ver si es que la variable mide lo que quiere medir en ese instrumento. Si realmente está midiendo la variable, esas preguntas, esos ítems,
Y para eso te aplica test de alfa de Cronbach, test de Chebyshev, beta de Raju, el test de Huffman y Flanagan, ¿no? El test de Kruder-Richardson, el paralelo estricto y muchas otras pruebas. Muy bien, entonces, conclusiones. ¿A dónde llegamos y qué es lo que nosotros queremos? Dudas, por favor. Frida, Oriol, Huber, Luis, Máximo. Atento a sus consultas. Disculpen, más que una consulta, porque la verdad nos ha dejado claro, bueno, para mí personalmente. Sin embargo, quería por favor pedirle la grabación de la clase. Sí, la vamos a Nos lo pasar. haga, La vamos a pasar. No sí, se preocupe. obviamente eso nos ayuda también como a repasar mucho más, ¿no? Ok, Simplemente excelente. eso, doctor. Muy bien. Oriol, cuéntanos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor, era más referente a lo que expuso de la escala de Likert. ¿En qué situaciones podemos utilizarlo y qué aspectos debemos considerarlo con criterios para realizar una investigación? Bien, ustedes ya todos son magísters. Están por obtener un grado de doctor y están en este último curso para elaborar instrumentos de recolección de datos. Por lo tanto, tienen que tener claro que los instrumentos de recolección de datos deben ser objetivos. Y todo instrumento de recolección de datos se debe elaborar, se debe trabajar en base a la reconstrucción de hechos y datos correctos y coherentes con la realidad. Por lo tanto, no hay matrices ni fórmulas. Y los instrumentos hechos por escalas de opinión sirven por eso, para opinión o para actitud. Entonces, en el nivel que están ustedes de doctorado, diríamos que no es tan relevante que ustedes apliquen un instrumento estandarizado per se solo por aplicar. De repente el muchacho de pregrado, con mucha inocencia y con mucho error, aplica un instrumento de recolección de datos basado en Likert. Y te pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Tú crees, tú estás feliz con tu carrera? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni con desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Tú lavas tu carro todos los días? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ¿no? Entonces, trata de ahorrarse el trabajo de hacer una investigación de verdad. Ese es un poco el dilema. Entonces, se ahorra el trabajo en hacerse una investigación de verdad. Y lo que hace es una investigación, no necesariamente de verdad, lo que hace es una investigación de opinión. Y cuando hace una investigación de opinión es porque usó la escala de Likert. Y la escala de Likert no se usa para reflejar la verdad, sino opiniones o actitudes. Por ejemplo, les cuento una experiencia que la cuento siempre, ¿no? Y esto yo creo que vale la pena contárselo también a ustedes. Tenía un tesista que iba a hacer una investigación, que iba a medir la calidad de mantenimiento de los polvorines. Polvorines son lugares donde se almacenan armas. Y su relación con la funcionalidad de los pertrechos militares. O sea, en esos lugares donde se almacenan las armas, que también está el mantenimiento, que también está la humedad, que también están esas cosas. ¿Y cómo se relaciona esto con el hecho de que las balas salgan mal, la dinamita, las granadas estén falladas, existan pues inconsistencias, no funcione el armamento, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tesista, pues yo imaginé que iba a ser una tesis muy hermosa, ¿no? Entonces dije, a ver, va a ir a los polvorines, ¿no? De Sarumía, de Tumbes, de Madre de Dios, que está con la frontera con Brasil. Y lo que va a hacer es analizar la temperatura donde guardan las armas, la temperatura donde se guardan digamos, las bombas, los explosivos, la humedad, la radiación, la entrada de luz por el techo, la compactación de las cojines repujados en las paredes para evitar los impactos, ¿no? Y entonces,
Y luego dije, ya, eso va a ser. Y luego va a coger una muestra de dinamita, una muestra de granadas, una muestra de bombas, una muestra de balas, una muestra de AKM. Y va a dispararlas con el disparador automático. Voy a rifles con disparador automático. Y va a probar su precisión, si realmente está funcionando bien. Y entonces me imaginé muchas cosas de esa investigación. Y entonces le pregunto, voy al instrumento y en el instrumento decía, ¿no? ¿Usted cree que los polvorines deben barrerlos todos los días? ¿Ustedes creen que los polvorines deben darle mantenimiento periódico? ¿Usted cree que los polvorines deben evaluarse la humedad permanentemente? Era pura creencia. Y bueno, yo digo, por lo menos, a ver, vamos a medir objetivamente la funcionalidad de los pertrechos militares. A ver, le digo, cuántas bombas va a explotar, ¿no? Cuántas balas va a funcionar. Entonces, resulta que llego a la parte del cuestionario, escala Likert también, y decía esto, ¿no? Las balas deben estar en buenas condiciones. Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni de desacuerdo, parcialmente de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿La dinamita debería explotar con normalidad? Totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿El armamento debería estar sin óxido y con condiciones óptimas? Totalmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces yo le dije, pues, ¿no? al estudiante de doctorado, así como ustedes son estudiantes de doctorado, le dije, no, bueno, doctor, le digo, candidato a doctor, ¿no? Yo le apruebo su tesis, porque ya la venía en tesis, ¿eh? No ha venido en proyecto. O sea, quiere decir que pasó el proyecto, no se dieron cuenta, pasó el profesor, la validación, los revisores, todo. Me llegó a mí con tesis. Y resulta de que me vino algo mal hecho. Y le digo, yo le apruebo esa tesis, siempre y cuando usted le ponga imaginación del mantenimiento de los polvorines y su relación con la creencia de la funcionalidad de los pertrechos militares. No, pero doctor, ¿cómo va a ser? Esas palabras me va a bajar la calidad de mi tesis. Le digo, un momento, es lo que tú estás haciendo. Tú no puedes mentir. Tú no puedes decir que lo que vas a analizar es algo cuando estás analizando otra cosa. Tú dices que vas a medir la calidad del mantenimiento de los polvorines y dices que vas a medir la funcionalidad de los pertrechos militares. No estás midiendo la calidad del mantenimiento de los polvorines. Lo que estás haciendo es medir la imaginación o la alucinación o la creencia del mantenimiento de los polvorines. Y tampoco estás midiendo la funcionalidad de los pertrechos militares, porque no los estás disparando y probando si están bien o no. Lo que estás haciendo es midiendo la imaginación de lo que cree la gente sobre la funcionalidad de los pertrechos militares. O sea, me imagino como una bala hace pac, como una bomba hace pum. De acuerdo a esa creencia, yo hago. Entonces, la escala de Likert no está bien usarle ninguna tesis que sea cuantitativa y que sea reflejo de la verdad, cuyas variables recojan información objetiva de mi investigación. Porque la investigación debe ser objetiva, no subjetiva. Tanto en investigación cualitativa como cuantitativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese lado creo que vamos en la pregunta de, aclarando la pregunta de entender por qué no Likert en este tipo de investigaciones. ¿Por qué no Likert? ¿Por qué mejor construir adecuadamente tus instrumentos de recolección de datos sin contaminarnos con la escala de Likert? ¿Se dan cuenta? Porque de lo contrario, lo que nosotros haríamos es reflejar una creencia, reflejar una opinión, reflejar una imaginación. No sé, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Los escucho? Máximo, cuéntanos. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Buenas noches, doctor y compañeros. Sí, estoy de acuerdo con el comentario y la explicación que estaba realizando a mi compañero Uyol al respecto de la escala de Likert. Entonces,
como dice, no mide percepciones o algo que no es tan objetivo, ¿no? Entonces, peor eso utilizar en una investigación cuantitativa que no es estable. Sería más usar en investigaciones cualitativas. Ok. Y diría que tampoco, ¿no? Porque está midiendo la percepción, la creencia, porque, a ver, vamos a solucionar un dilema de la investigación cualitativa, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? La investigación cualitativa, a diferencia de la investigación cuantitativa, dicen que es subjetiva. Ya, dicen, ya. Los libros dicen. Pero lean, como dicen en la medicina, lean las letras pequeñas. Cuando consuman gaseosa, lean las letras pequeñas. ¿Ya? Y cuando lean las letras pequeñas, leanlas bien. La investigación cualitativa no es subjetiva. La investigación cualitativa es subjetiva solamente cuando el investigador organiza la información a su manera. Otro investigador puede organizar la información a su manera, pero es la información de la verdad, del acontecimiento, de la historia, de lo que se ha recogido. Por ejemplo, yo quiero, a ver, imagínense ustedes, a ver, la explosión de este camión de combustible en Villa El Salvador o Villa María del Triunfo, creo que fue el año pasado, donde murieron muchas personas, incluso se metió el fuego a diferentes casas, etcétera, ¿no? Murieron varias personas. Ok. Explotó un camión cisterna de combustible. Entonces, cuando explotó un camión cisterna de combustible, el Canal 2 presentó la noticia a su manera, subjetivamente. El Canal 4 presentó la noticia a su manera, subjetivamente. El Canal 9 presentó la noticia a su manera, subjetivamente. O sea, la organización de la información y la presentación del orden de la información lo hacen al estilo del periodista y lo hacen al estilo y lo hacen al estilo de cualquier persona, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente, una persona, ¿ok? O un individuo, ¿no? Podría realizar, ¿no? Digamos, ¿cómo les explico? Podría realizar una reconstrucción de una historia, pero los periodistas, si son honestos, si son éticos, no de ninguna manera alterarían la verdad. O sea, es objetiva en la forma de cómo se organiza la noticia. Canal 4, Canal 5, Canal 6, Canal 7 han presentado las noticias del gobierno, todos con la verdad, pero todos subjetivamente, a su manera. Pero te muestran la verdad. Una encuesta de opinión, una encuesta de percepción, una encuesta de creencias o de actitudes, no te está mostrando la verdad. Te está mostrando una realidad. Imaginada, percibida, entendida por cada persona y distorsionada por ella. Entonces es por eso que para investigación científica no se evalúa, ¿no?, aspectos de opinión. Porque lo que hace el Likert es medir una escala de opinión. No se usa la escala de opinión. Porque ni para cuantitativa ni para cualitativa. Porque en la parte cualitativa reconstruyes la historia precisa al estilo del investigador. Eso significa subjetivo. Y en la investigación cuantitativa reconstruyes la historia o las variables de manera precisa al enfoque teórico, epistemológico y metodológico exacto que te reconstruya los hechos y que no te distorsione la verdad. Tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa te representan, te reflejan la verdad, la historia, las variables, ¿ya?
Y gracias por esa pregunta porque me permite aclarar esto. Muchos creen que la investigación cualitativa es que uno puede opinar de lo que sea y poner lo que quiera. Y no es correcto. Muy bien, entonces Luis Francisco, ¿qué nos puedes contar? Dime. Sí, doctor, ya he entendido, ¿no? La escala de Likert, como usted dice, pues sencillamente mide lo que es la opinión y actitudes también, ¿no? De Claro. las personas. Uh-huh. No necesariamente pues es aplicable a un sistema o un método científico, ¿no? Así es. La de verdad, ¿Y por qué se encuentra mucho en ese libro que todos ustedes leen? Porque ese libro es investigación de mercado, investigación de opinión, investigación de cuando van a vender un detergente, una gaseosa, cuando van a vender algo, hacen investigación de mercado. Entonces, en el marketing es muy frecuente eso, y la escala de Likert es muy buena para el marketing, nadie lo niega. Y el marketing tiene su método de investigación, pero la investigación científica no es marketing. La investigación científica es reconstrucción de los hechos y de las variables de manera pertinente y de manera adecuada, y de manera coherente y de manera consistente. Bien, alumnos, prendan su cámara para la fotografía del día de hoy. Vamos a tomarnos una foto, ¿ok? Y para registrar la asistencia también. A ver si pueden prender su cámara y conocerlos un poco. Ok, la delegada Frida, por favor, si nos capturas, si nos mandas luego al WhatsApp del grupo, crea un grupo con nosotros, por favor. Y voy a poner mi número telefónico acá en el chat para que me agreguen, ¿ya? 95986 912. ¿Ya? Me crean en el grupo y me ponen, por favor, ¿ya? Nos tomas una foto, por favor. A ver, voy tomando yo también. Ok, y lo compartes en el grupo. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, chicos. ¿Ya está, Frida? ¿Sí? Un momentito más, por favor. Sonría. Ok, gracias. Ya. Ahora sí, gracias. Gracias a ustedes también. Bien, chicos, gracias entonces. Ya estamos coordinando con Frida la sesión próxima, que va a ser el sábado, ¿no? Y vamos a ver los primeros productos que tienen que presentar ustedes, que lo voy a colocar en el aula virtual. Gracias, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta Buenas la noches. próxima. Gracias. Hasta luego. Bien, hemos tenido entonces una clase muy bonita con respecto a métodos y técnicas de recolección de información de la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, no veo que nadie me pregunta, es instrumentos, métodos y técnicas de recolección de información en la tesis doctoral. Es el curso, métodos y técnicas de recolección de información en la tesis doctoral, ¿no? Entonces hemos hablado de la entrevista en profundidad, hemos hablado de los grupos focales, hemos hablado del cuestionario, hemos hablado de la técnica de lo que es guía de observación, lista de cotejo, hemos visto la combinación de varios instrumentos y a las finales hemos tenido pues un instrumento de recolección de datos eficiente. Y bueno, fue la idea interesante de hacer una clase en vivo y transmitirla directamente para poder compartir un poco las experiencias y los conocimientos propios de la investigación científica, ya que este es un grupo dedicado exclusivamente a la investigación científica, como verán ustedes. Tengo a muchos alumnos de los que están aquí, ¿no? De maestría y doctorado, varios alumnos que veo que están apareciendo. Enhorabuena, estamos compartiendo un poco esta experiencia. Y ya, nos retiramos. Gracias por su apoyo, gracias por su participación. Antes de retirarnos, quisiera ver si hay alguna pregunta de parte de ustedes sobre construcción de instrumentos de recolección de datos, ya sea cuestionario, encuesta, entrevista, grupos focales o cualquiera que fuere, ¿no? Estamos acá disponibles para poder escucharlos o para poder leerlos y responderles en simultáneo. Sí, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí que no me haya
que no me haya percatado. No, vamos a ver, estamos saludando a las personas. Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Solo por ahí qué curso era, nada más. Ok, atento por favor a sus preguntas sobre instrumentos de recolección de datos para hacer una tesis. Bueno, que no solamente sea de doctorado, ¿no? Pregrado, maestría, cualquiera, ¿no? Cualquiera que fuera posible. Atentos aquí para poder resolverles la duda. Muy bien, ¿alguna duda? Bien, jóvenes. Bueno, ha sido un gusto. Gracias por su participación y su acompañamiento. Ha sido una clase bonita. No se me hubiera ocurrido hacer la transmisión en vivo de una clase de construcción de instrumentos de recolección de datos, pero bueno, gracias por la audiencia. 1900 personas, creo que todos mis seguidores están aquí. Hicimos un tema muy interesante. En las próximas clases también voy a conectarme en vivo para poder trabajar algunas técnicas de investigación tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Yo creo que les ha interesado. Llegamos a 2000, yo me voy a retirar y están 2000. ¿No? Ya me quiero retirar y no me dejan. Okay. Entonces, vamos a hablar un poco más de investigación cuantitativa y cualitativa también. Ya me hacen una pregunta por el WhatsApp y me dicen de algunos de mis alumnos que están aquí en reunión, en el live. Doctor, me dice, ¿por qué usar entrevistas tanto en investigaciones cuantitativas como investigaciones cualitativas? A ver, en la investigación cualitativa, la entrevista es el instrumento por naturaleza. Yo me siento frente a una persona y frente a esa persona yo me gano el rapport y su confianza y le empiezo a preguntar y le empiezo a decir a esa persona, oye, cuéntame acerca de tu experiencia vivida en la quiebra de tu empresa. Entonces esa persona me va a contar sobre la quiebra de su empresa, pero no me lo va a contar de buenas a primeras. Primero tengo que ganarme la confianza, tengo que ganarme el rapport. Y una vez que me gane yo el rapport o la confianza, esa persona va a soltar toda la información necesaria para yo poder tener una idea clara de por qué ha quebrado en esa empresa. Entonces, la entrevista es un instrumento excelente para poder acceder a información que la gente no la puede revelar fácilmente, pero para eso me tengo que ganar la confianza, un rapport. ¿Y por qué se usaría en investigación cuantitativa? Me pregunta mi alumno también, ¿no? O sea, ¿por qué en ambas? En la cuantitativa no sirve así, sirve diferente. Por ejemplo, yo tengo un cuestionario que es cuantitativo, con preguntas cerradas. Pero a veces el cuestionario no lo elaboré muy bien. No pasó por un proceso de validación tan bueno. Saltamos algunos procesos muy importantes. Nos apuramos. Entonces, a la hora de aplicar el cuestionario, se lo leemos a la persona. Modo entrevista. Si la persona no entiende, se lo aclaramos. Si la persona no entiende, le buscamos un sinónimo. Si la persona no entiende, se lo interpretamos. Pero si nosotros hacemos este proceso, vamos a hacer que la técnica de la entrevista, que es un instrumento por naturaleza único y extraordinario para la investigación cualitativa, en la investigación cuantitativa sirve de apoyo para que la información se recoja de manera eficiente, para que la información se recoja de manera eficaz, para que la información se recoja de manera adecuada
Ya me quería ir y ahora subieron a 2300. Bueno, gracias por la audiencia. Estábamos en una clase directa en live hablando de los instrumentos de recolección de datos con mis alumnos de doctorado de la Universidad Nacional de Huancavelica, ¿no? Y hablando un poco de cómo se hacen y elaboran los instrumentos de recolección de datos. No esperé que ya llegáramos a 2.400 personas después de esto, ¿no? Pero es importante que se sepa la forma como se aplican los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Y que se diferencien en los instrumentos de recolección de datos cuantitativos de los cualitativos, ¿no? Porque ambos métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no?, usan diferentes técnicas de recolección de la información. Y esas técnicas de recolección de la información son fundamentales para poder hacer una buena investigación científica. Muchas investigaciones científicas están mal hechas porque usamos los instrumentos inadecuados, los métodos inadecuados, los métodos que no son los correctos para hacer investigación. Y entonces las técnicas, ¿no?, las técnicas de investigación cualitativas muchas veces, ¿no?, muchas veces se usan mal, ¿no? Se usan mal, ¿no? Entonces, bueno, gracias, ya estamos con 2600. Bueno, tengo varios alumnos acá. Está Jorge, ¿no?, Jorge Torres. Tengo un montón de alumnos por aquí presentes de maestría en ingeniería. Tengo alumnos de la maestría en políticas públicas de San Marcos. Tengo acá en el live alumnos de doctorado en derecho. Saludos, ¿no?, a varios de mis estudiantes. Muy bien. Gracias por haberse unido al live. Ya me estaba retirando ya y se han venido 1700 más, ¿no? Así no es, pues me van a obligar a seguir explicando sobre investigación. Bien, hablaremos un poquito más, ¿ya? Hablaremos un poquito más de investigación científica y de instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos es la última parte de un proyecto. Me preguntan ahí en el WhatsApp: doctor, ¿y el instrumento de recolección de datos se puede utilizar de otro instrumento ya validado? ¿Podemos utilizar un instrumento de recolección de datos ya validado? O sea, por ejemplo, yo tengo un proyecto y no armo un instrumento de recolección de datos, sino traigo un instrumento de otro investigador, por ejemplo, ¿no? Y lo incorporo acá a mi tesis. Entonces traigo ese instrumento de recolección de datos, lo incorporo a mi tesis y yo digo, ya está. Proyecto más instrumento. Muy bien. Aparentemente está todo ok. Pero ¿qué resulta? Que ese instrumento de recolección de datos le sirvió a otro investigador en otro lado, en otro país. Pero no solamente en otro país, en otro idioma. Pero no solamente en otro idioma, en otra población. No solamente en otra población, en otro contexto. Y cuando hablamos de que es en otro contexto, ¿no?, estamos hablando que a lo mejor no coincide ni la población, ni el tiempo, ni el país, ni nada. Entonces, siempre hay que evaluar el instrumento de recolección de datos ya validado en otro lugar para ver si es posible aplicarlo en nuestra realidad con ciertas modificaciones. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener un instrumento de recolección de datos, pues en un cuestionario validado, por ejemplo el test del Lidwin-Stinger, para medir el clima organizacional, ¿no? Y cuando yo uso el test de Lidwin-Stinger para medir el clima organizacional, yo podré decir, por ejemplo, que ese test se aplicó en 1978, en otra realidad, en otro contexto, cuando había teléfono con discado, y cuando los jefes o los gerentes eran pues todopoderosos, y cuando pasaban ellos nosotros agachábamos la cabeza. Hoy en día son otras realidades. La horizontalidad es una característica de la empresa. Hoy día en una reunión todos se llevan de la misma manera y desde el más alto hasta el más bajo son considerados horizontal por derechos humanos y por leyes laborales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nosotros cogemos un instrumento, un cuestionario de otro país y lo aplicamos tal cual aquí sin hacer ninguna modificación. Y eso implica que si no hacemos la modificación correspondiente,
nosotros vamos a perder. Porque estamos aplicando un cuestionario de otra realidad, de otro 3200. Ya me quiero ir y vienen más, así no es. A ver, se aplica un instrumento de otra realidad, de otro contexto. Jorge Quipe, ¿cómo estás? ¿Okay? De otro contexto, de otras condiciones, de otro idioma, de otro país, a nuestra realidad, incluso de otra población. Entonces yo, por ejemplo, quiero aplicar el test de Lewin-Stinger de otra realidad a mi país. Entonces, cuando lo aplico, me doy cuenta que ese test de Lewin-Stinger se hizo por primera vez para gente que trabajaba con zapatos, con calzado. Y esa gente que trabajaba con calzado, que trabajaba con zapatos, ¿no?, aplicó un test de clima organizacional. Y ese test de clima organizacional sirve para la gente que trabaja en zapaterías. Entonces, ¿yo cómo puedo traer ese instrumento de recolección de datos, ese test, y aplicarlo en el Perú? ¿Cómo puedo aplicarlo en el Perú a un hospital sin hacerle modificaciones? Eso me genera un problema. Y ese problema que me está generando, ¿no?, hace que yo aplique un instrumento a una realidad de población diferente, de condición diferente, de característica diferente, y por lo tanto ese test no está bien. Yo tengo que adecuar las preguntas, mejorar las preguntas, contextualizar las preguntas, redactar las preguntas e incluso adecuarlo a mi tiempo. Y puedo consultar 3 o 4 libros más. Y esos 3 o 4 libros más que yo consulte, que yo analice, que yo observe, me van a modificar incluso las preguntas de mi cuestionario. Me van a ampliar las preguntas del cuestionario. Me van a modificar las preguntas del cuestionario, y a las finales yo voy a tener un cuestionario que se parece solamente en 20 o 30% al test inicial, al instrumento de recolección de datos inicial. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no podemos aplicar a diestra y siniestra cualquier test validado. No es pertinente. Tenemos que evaluarlo, modificarlo, perfeccionarlo, mejorarlo, pulirlo y luego, listo. Y cambiarlo con la teoría, agregar preguntas, contextualizar al sistema, ver nuestra realidad, y una vez que hagamos todo eso, digamos que del test inicial del Lewin-Stinger de 60 preguntas, me quedarán solamente 20. Yo haré un nuevo test con 90 preguntas, que tiene 20 preguntas del test original del Lewin-Stinger, y las otras 70 preguntas las he creado, modificado, adecuado, perfeccionado, arreglado yo para hacer mi investigación. Y en ese sentido, vamos a tener un test de recolección de datos, un cuestionario de recolección de datos adecuado a mi realidad, y ese sí ya lo podríamos utilizar. Por eso que es importantísimo hacer la validación y la confiabilidad. Son dos cosas diferentes. La validación y la confiabilidad son dos cosas totalmente distintas. La validez es cuando nosotros nos aseguramos que el instrumento de recolección de datos vuelto a aplicar me dé los mismos resultados. Y la confiabilidad, ¿no?, es que cuando un test de recolección de datos se aplique, mida la variable que quiero medir. Si no mide la variable que quiero medir, el instrumento de recolección de datos está mal hecho. Entonces es muy importante, señoras y señores, que los instrumentos de recolección de datos se basen y se centren, ¿no? Se basen y se centren en las bases teóricas correctas, en los instrumentos correctos, y siempre tiene que hacerse una investigación adecuada a una buena operacionalización, con un buen marco teórico, con un buen instrumento generado. Dice acá, una pregunta que nos está haciendo, ¿no?, Dante Consultor, que también es investigador, que lo conozco por ahí, lo he visto en varios TikTok. Una investigación aplicada puede ser descriptiva. A ver, creo que la pregunta hay que contextualizarla. La investigación puede ser, de acuerdo a su naturaleza, básica o aplicada. Una investigación básica es un nuevo descubrimiento.
Por ejemplo, una investigación básica es el primero que descubrió el genoma humano. Watson y Crick, cuando descubrieron el ADN, junto con Rosalind Franklin, en su primera experimentación con los rayos X para poder fotografiar el ADN por primera vez y generaron el sistema de la doble hélice, por primera vez establecieron la condición pertinente de la forma del ADN, y al describir la forma del ADN, ¿okay?, con los enlaces de los puentes de hidrógeno, nos permitieron a nosotros entender cómo fusionaba la información de la citosina, guanina, ¿no?, adenina, ¿ok?, en esta perfecta unión, cómo podían cargar la información genética. Entonces, ellos hicieron una investigación básica. El segundo que investigó el ADN ya hizo investigación aplicada. Algunos se confunden y dicen, investigación básica porque es fácil. Yo me río mucho cuando traen proyectos de investigación. Dicen, investigación básica. Oye, ¿y qué están midiendo? Eficacia de el programa Analytics en la mejora del rendimiento empresarial de una bodega o de bodegas tal. Oye, pero eso ya se ha descubierto hace como 8 años el Analytics. Se viene usando ya bastante tiempo. No es un descubrimiento, es un programa que ya se usa. La primera investigación con Analytics fue básica, la segunda para arriba son aplicadas. Entonces hay que entender que la investigación aplicada es la que permite una solución de un problema práctico que no es un descubrimiento nuevo. La investigación básica es quien por primera vez hace un descubrimiento de algo. Gracias por tu pregunta, Dante. Y sobre todo la investigación descriptiva que nos hace Dante. Dante, depende del libro. Depende del libro. Hay investigador, ¿no? Hay investigaciones, ¿no?, que son descriptivas, y hay investigaciones que son analíticas y hay investigaciones que son experimentales. Si tú coges un libro de biología, donde solo hay pececitos, plantitas, la investigación solo puede ser descriptiva y experimental. Porque con un pez, ¿qué cosa haces? Lo cortas por el abdomen, lo abres, experimentas con él. Pero puedes describirlo haciendo disección anatómica, o puedes hacer un experimento con ciertas drogas para ver cómo reacciona ante la luz. O sea, con un pez o con una planta haces investigación descriptiva o haces investigación experimental. No hay más. No hay más. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Pero en el ser humano nace otro tipo de ciencia. En el ser humano nace una ciencia un poquito más allá, que se llama la investigación analítica, o también explicativa. En esa investigación analítica, o también explicativa, tenemos relación de variables, que no es experimentación y descriptiva. Entonces, los libros de biología clasifican la investigación en descriptiva y experimental. Pero los libros de medicina, salud y ciencias sociales clasifican la investigación en descriptiva, explicativa y experimental. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos investigación explicativa, nos permite la relación de variable independiente con variable dependiente. Eso quiere decir que si tenemos una causa, tendremos un efecto. Fumas, te da cáncer. Nunca han visto un pez fumando y que le dé cáncer y que tenga la opción de dejar de fumar. No, solamente se puede hacer descripción, investigación descriptiva o experimental en un pez o una planta. Pero en el ser humano va más allá. En el ser humano podemos tener relación de variables, y esa asociación de variables, tenemos causa, variable independiente, efecto, variable dependiente, y vamos a ver cómo la variable independiente causa u origina la variable dependiente y cómo se enlaza con ella. Fumar y cáncer, tomar y cirrosis hepática, consumir azúcar y exceso de carbohidratos con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estas cositas, ¿no?, esta relación de variables solo se da en la especie humana. Entonces, porque hay un elemento llamado factores de riesgos o determinantes sociales que permiten esta relación de variables desde el punto de vista analítico. Entonces, hasta la pregunta de Dante, ¿no?, la investigación descriptiva
Es una cosa totalmente diferente que se clasifica según su naturaleza analítica, descriptiva, explicativa y experimental, versus la investigación básica y aplicada que se clasifica según su naturaleza. Diría que 99.99999 de todas las investigaciones científicas son aplicadas. Y diría que 1% de las investigaciones científicas para tesis debieran ser solo descriptivas, porque la descriptiva no sería declarada por investigación científica. Acuérdense que Kerlinger dice que para tener una investigación científica tiene que haber mínimo 2 variables. Una variable independiente y una dependiente, como mínimo para que sea ciencia. Si no, no es ciencia, no es investigación científica. Y no es investigación científica por el simple hecho de que contar variables es fácil. Antes, por ejemplo, te costaba un esfuerzo. Ibas casa por casa, ¿no? Le preguntabas a la gente qué comía, cuánto comía, y evaluabas la dieta de las personas en una investigación descriptiva, y era valioso. Pero ahora no, ¿no? Ahora está toda la base de datos en la base 100, por ejemplo. Le das un clic, vas a ver qué come la gente, cuánto de carbohidrato, cuánto de proteína, cuánto de vitamina por día, por semana, por mes. Entonces ya se encuentran casi codificado. Por eso que la investigación descriptiva ha perdido enorme valor. Porque ya todo está en base de datos. Todo está en la ENDES, todo está en el INEI, la base de datos de salud, la base de datos GISMIS del ministerio, la base de datos de la encuesta demográfica y salud familiar, la base de datos de los censos. Todo lo tenemos en base de datos. Casi todo se registra y se sistematiza en información. Por lo tanto, una investigación de naturaleza descriptiva, que era un ejercicio metodológico antiguo para que los muchachos se fogueen y empiecen a aprender algo de la investigación, para que tengan la apertura, ¿no? Así, pues, inocente inicial, para que aprendan investigación. Y hoy en día ha caído, ¿no? Porque con un clic ya tenemos todos los resultados. Y eso no puede ser una investigación con un simple clic. ¿Se dan cuenta? Lo que sí tendríamos que hacer hoy en día es la valoración de las investigaciones analíticas y la evaluación de las investigaciones experimentales. Pero como para hacer un experimento se necesita muchísimo dinero, seguro, financiamiento, protección de derechos y todo. Entonces es muy poco probable que la investigación experimental sea muy viable para los jóvenes. De repente para los que están haciendo un doctorado, pero no para la gente joven. Pero entonces, ¿qué investigaríamos? Las investigaciones analíticas, ¿no? Explicativas, correlacionales, casos controles, cohortes, perspectiva histórica, corte retrospectiva, corte prospectiva, corte ambipectiva. Entonces, eso de ahí nos va a permitir a nosotros trabajar ardua y ampliamente, ¿no?, las condiciones de una investigación adecuada. Muy bien, acá nos comenta otra cosa Dante, ¿no? Sampieri, sí, luego dice, gracias doctor, estaré atento viendo sus videos en YouTube también. Gracias Dante, sí. No es que Sampieri sea malo, ¿ya? Es que Sampieri, a ver, ¿cómo les explico? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Sampieri es un comunicador, lo cual es una profesión muy elocuente y hace investigación de mercado. Pero la investigación científica no es una investigación de mercado. La investigación de mercado es investigación de opinión. Por ejemplo, tú opinas sobre un detergente que va a salir al mercado y si la gente opina favorable, lanzas al mercado el producto. Excelente. Pero resulta que si es que ese producto pasó de moda, ya la gente deja de consumirlo. Entonces, ¿qué ocurre? No es que el libro sea malo, ¿ya? No es que tampoco la profesión de la comunicación sea mala, para nada. Son excelentes y loables, pero es otro tipo de investigación de mercado, a la cual se ha adecuado y se ha transformado en un libro para la investigación. Entonces, el libro para la investigación es el libro de los que más investigan. Entonces, los que más investigan cuantitativa y cualitativamente, con hechos concretos, con comprobaciones de hipótesis adecuadas y que rellenan las bases de datos indexadas, son el personal de salud, médicos, psicólogos, enfermeras. El libro más importante del mundo de la investigación científica es de la Organización Mundial de la Salud, el libro de Polit. Un libro que perdí hace mucho tiempo, que no lo puedo recuperar ahorita, ¿no? El libro de Polit, la Biblia de la investigación científica de la Organización Mundial de la Salud, editado por una enfermera.
El segundo libro, Canales y Pineda, libro de la Organización Panamericana de la Salud, editado por, el primero por Polit y el segundo por Canales y Pineda. OMS, Polit y OPS, Canales y Pineda. Esos dos libros son la Biblia de la investigación científica. La Biblia de la investigación científica. Luego, la Biblia de la estadística o la bioestadística y los diseños de investigación es el Dawson y Trapp, ¿no? El Dawson y Trapp, que se llama Bioestadística. Ese libro es de la Universidad de Princeton con la Universidad de Texas y Arkansas. Valiosísimo, importante. Todo lo que escriben en esos libros es mucho de la investigación cuantitativa precisa y perfecta. No es investigación de mercado, es investigación científica cuantitativa. Lo otro es investigación de mercado adaptada. Por eso que la gente usa escala de Likert, con el autor que tú me mencionas, que es un instrumento de opinión. Y como instrumento de opinión sirve para opinar, pero la ciencia no es opinión. La ciencia es verdad. Y la verdad, per se por verdad, tiene que ser evidencia. Y tiene que ser reconstrucción de la realidad. Y esa reconstrucción de la realidad nos va a permitir a nosotros, ¿no?, trabajar de manera correcta y de manera coherente, ¿no?, nuestra investigación. Voy a traer unos libros rápidamente. ¿Okay? Hay algunos, bueno, yo no hablo porque hablo, ¿no? Simplemente porque, a ver, he sido autor de algunos libros, la tesis de posgrado, ¿no?, que sacamos hace algunos años. Este es del año 2013, ¿no?, un libro que fue bestsellers en la Feria del Libro, el más vendido. El segundo puesto quedó yo Pedro, me acuerdo. En el 2015, me acuerdo, fue la Feria del Libro. Segundo libro, sacado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Investigación Científica en Ciencia de la Salud. Un libro muy bueno. O sea, lo que yo hablo no hablo porque lo hablo, sino porque hay experiencia escribiendo, y no solo eso, haciendo investigación, ¿no? Este libro lo editamos en el año 2013 con el doctor Luis La Rosa Botonero, la doctora Calderón y el doctor Carlos del Águila Villar, ¿no? Un libro que ha sido una joya, agotado en 3 días. Y este es un libro que recién hemos sacado, edición 2024, en inglés, para un poco impartir la metodología de la investigación científica a los americanos también, ¿no? Este libro editado en el idioma inglés, muy bueno, ¿no?, que básicamente lo que nos ha permitido a nosotros es hacer de la investigación científica, ¿no?, algo más metodológico y algo más adecuado. Bien, básicamente es eso, ¿no? A ver, acá nos hace otra pregunta. La investigación mixta, ¿cómo hacer las dos investigaciones en una? Dante, sí, una aclaración ya para retirarme porque ahorita tengo una clase. La investigación mixta es la unión de la cuantitativa y cualitativa. Hay dos corrientes. La corriente de Uwe Flick, que nos dice que la investigación cualitativa no puede mezclarse con la cuantitativa, y por lo tanto la investigación cualitativa es una investigación exclusiva de un pensamiento lógico diferente a la cuantitativa. Y la corriente del doctor Maxwell, ¿no? El doctor Maxwell y otros nos dicen que se pueden combinar. Entonces, depende de qué libro leas, qué fuente leas para tú poder utilizarla. Yo particularmente no junto la investigación cualitativa con la cuantitativa, porque me genera dos pensamientos lógicos distintos. En investigación cualitativa tú buscas el por qué ocurre algo. Y en la investigación cuantitativa tú demuestras esa relación de ocurrencia. Bien, jóvenes. Gracias entonces por su participación. Nos estamos retirando. Ha sido un gusto estar en el live. No esperé que llegáramos a los 7,000. Y ahorita, bueno, ya como nos estamos despidiendo, estamos bajando a 6,100. No esperé. Siempre los lives han sido más cortos para mí, más pequeños.
Gracias por su participación y bueno, me ha sido una sorpresa que mientras daba una clase activo el live y vinieron muchos invitados. Gracias totales, ha sido un gusto. Bueno, y espero verlos en el siguiente live que va a ser una... ¿Cómo estás, Junior Obregón? ¿Qué tal? Saludos. Que va a ser algo un poco también parecido, ¿no? Compartiendo una clase en vivo de investigación, que es el tema que les quiero compartir más que otros temas, ¿no? Gracias, un gusto y nos vemos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Chao, gracias.